Se vale decir amén. Aleluya, gloria a Dios. Cristo vive, me voy con Él. Diga algo. Gloria al Señor, Él vive. Gloria al Señor, amén. Salmo 40, los primeros 3 versículos de este maravilloso salmo. Dice así. Salmo 40. Ya comenzamos. Amén. We started. Amén. We're in Facebook Live. Aleluya. Y saludamos a todos los hermanos que nos están viendo, que están conectados. Gloria al Señor. Nosotros quisiéramos que todos estuviesen aquí, porque nada suplanta un culto en vivo y a todo color. Gloria a Dios. Dice así la Biblia: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Amén. Gloria al nombre del Señor. Amén. Levanta tus manos al cielo y glorifica al Señor en esta linda noche del domingo. Voy a pedir a nuestra hermana Elvira que nos dirija en oración de apertura, si es tan amable. Ella nos dirige en oración y usted alabe al Señor. Si usted comienza a alabar a Dios, Dios lo bendice. Él te bendice y tú lo alabas. Tú lo alabas y Él te bendice. La dinámica del culto, gloria al Señor, alabando a Dios. Dios se mueve en medio de la alabanza de su pueblo. Aleluya. Gloria. En este momento, Padre. Amén. Gracias, Señor, porque nos has permitido, Señor, estar en tu casa, Padre. Oh, Dios mío, gracias, Señor. Glorifícate en esta noche, Padre. Glorifícate, Señor, en las alabanzas, Señor, en tu palabra, Padre Santo. Oh, Espíritu Santo, bienvenido a esta reunión, bienvenido a esta reunión, Señor. Oh, gloria a Dios. Bienvenida, Padre. Oh, Aleluya. exaltamos tu nombre. Gracias, Porque Señor. hemos venido, Señor, a exaltar tu nombre, Padre, a glorificarte, Señor, en el nombre de Jesús, porque solo tú eres digno, Señor, de recibir gloria y honra, Señor. Aleluya. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y este pueblo dice un fuerte amén. Aleluya. Aleluya. Gloria, gloria. Espero
Padre. Grande. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro fortalecedor. Oh, aleluya. Te adoramos, te bendecimos. Gracias, Señor. Gracias. Gloria a Dios. Tú vienes pronto, Señor. Gloria a Dios.
vuelve. Gracias, gracias. ¿Cuántos le dan gracias a Dios Padre por su amor eterno, porque nos amó primero, enviando a su Hijo a morir a la cruz del Calvario? Gloria al nombre de Jesucristo. Aleluya, 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 aleluya. Qué lindo es el Señor, qué maravilla poder estar, aleluya, en la casa del Señor. Oh, gracias te damos, Señor. Gracias te damos. La uno. Gloria a Dios, Señor. Amén, amén, amén. Aleluya. La última palabra. Sí, aleluya. Dios es bueno, hermano. Dios es maravilloso. Se pueden sentar, mis queridos. Gloria al Señor. Gracias, hermano. Gloria a Dios, hermano Jimmy. Gloria al Señor. Es bueno estar en la casa de Dios, ¿verdad? Gloria a Dios. Y bendecir su santo y glorioso nombre. Aleluya. ¿Qué podemos decir de la presencia de Dios cuando nos llena? El amor de Dios cuando nos arropa. Sentir su misericordia. Sentir su bondad. Porque Dios es bueno, hermano. Nosotros siendo malos no nos portamos muy bien con Dios, que digamos. Pero Él siempre es bueno. God is always good. Amén. Dios siempre nos arropa con amor, con misericordia, con bondad. Gloria al Señor. En esta noche, pues, damos gracias a Dios de poder venir al culto del domingo en la noche. Tenemos estas tormentitas que no nos dejan. Tormentas de verano, ¿no? Retrasadas. De momento estamos en la casa, vamos a salir y nos cae un tremendo aguacero y a veces hasta nos interrumpe para poder coger el carro y venir hasta acá, pero podemos estar seguros que el Señor siempre nos guarda. Amén. Aún en todo el proceso, en todo el camino. Amén. Gloria al Señor. ¿Qué podemos decir? Hoy ha sido un día maravilloso, es un día de victoria. Es un día donde hemos sentido grandemente la presencia del Señor, fuertemente la presencia del Señor en la mañana. Hemos sentido la presencia del Espíritu Santo en la vida de la iglesia en general. No podemos abandonar esa búsqueda de Dios que se debe intensificar mientras van corriendo los días y se van acortando los tiempos, ¿de acuerdo? O sea, podemos estar seguros de que Cristo viene pronto. Y entre tanto que Él viene, nosotros tenemos que buscar al Señor. Nosotros tenemos que esperarlo con anhelo, con ahínco, con deseo. Aleluya. Amén. Sin fluctuar en nuestra fe. Muchas personas, triste y lamentablemente, están tambaleando en la fe. Algunos están tan ciegos espiritualmente que ni se dan cuenta el sueño espiritual con que viven. Esto es algo bastante triste, porque usted a veces ni se da cuenta cuando su vida espiritual va declinando y va dejando de orar, y va dejando de leer la palabra, va dejando de buscar a Dios. Usted no se da cuenta, porque esto es algo paulatino, algo progresivo en descenso. Pero pronto se da cuenta y tienen que correr al altar a buscar a Dios, porque tenemos que buscar al Señor entre tanto también. Amén. Gloria a Dios. Vamos a recordar las actividades de la semana. El culto de mediados de semana, el culto de oración, es un culto muy importante. Debemos de estar aquí todos para tener ese tiempo de oración, de búsqueda, de intercesión, de clamor, de comunión, de estar simplemente en la presencia del Señor. Hay personas que piensan o tienen el concepto, tienen la idea que el culto de oración es solo para pedir y más. No, el culto de oración sí es para pedir, pero el culto de oración es para estar en la presencia del Señor. Es to have fellowship with the Father, para tener comunión con el Padre, para estar en comunión con el Señor, para expresar lo que sentimos por Él. Amén. A darle gracias porque Él ha sido bueno con nosotros. Bendito el nombre del Señor. Amén. Agradezco a todos los hermanos que han estado orando y oraron durante toda esta semana, pero que muy difícil, retante, pero que muy retante, donde mi madre estuvo en el hospital desde el sábado pasado.
hasta ayer, casi prácticamente una semana, estuve en el hospital. Lo cierto es que Dios obró, Dios hizo la obra, salió victoriosamente. Le hicieron los dos un procedimiento bastante bueno, anestesia general. Luego pues le hicieron una cirugía, anestesia general, y con la edad que ella tiene, que no son 18, ni 28, ni 38, ni 68, ni 78, lo dejamos ahí, son muchos 8, amén, para un 9 ya raspando el 9 grande, Dios ha sido muy bueno. Si ella me está oyendo, me va a tirar de la oreja, gloria a Dios, porque a ella no le gusta que digamos estas cosas, pero Dios ha sido bueno, amén, gloria a Dios. Y créame lo que les digo, que cuando oré ayer en el hospital, ya para prácticamente salir, o sea, prácticamente el viernes después de la cirugía, mi corazón se compungía y comencé a gemir y a darle gracias a Dios, porque Él fue bueno durante esta semana. Fue muy bueno con nosotros, amén. Gloria a Dios. Agradezco al Señor por todos mis hermanos que oraron por ella, nos mandaron mensajes, estuvieron pendientes en oraciones, en intercesiones. Y en esa comprensión a veces no podemos contestar todos los textos, intentamos, creo que la mayoría los podemos contestar, la mayoría we answer back, contestamos, pero a veces no es posible a la hora que quisiera o una llamada, pero Dios ha sido muy bueno con nosotros, amén. Mi esposa no pudo venir al culto, está con ella, y cuando salió ella ayer del hospital, iba ya en el automóvil, íbamos para la casa, me dijo, cuídala, hablando de mi esposa, porque una como ella no te viene otra vez. Yo sé que una como Marisa, mi esposa, no viene de nuevo. Son 22 años de matrimonio, y son años de gran victoria en el Señor, años muy retantes, también muy desafiantes en la obra de Dios, pero años donde Dios nos ha fortalecido, nos ha dado 2 hermosas hijas, a Rebeca y a Ana, y bueno, Dios ha sido bueno, gloria a Dios, y claro que la vamos a cuidar. Gloria al nombre del Señor, amén. Sí pido oración por mi tío Manolo. Ayer, mientras estábamos ya llegando a la casa, hablamos unos minutos con María, con mi tía, y nos informaba que a Manolo, mi tío Manolo, lo tuvieron que llevar al hospital porque tuvo una situación donde una de las venitas del cerebro, yo le explico en términos laicos, no soy médico, pero se le explotó y eso causó un sangramiento cerebral y causa pues que haya una confusión en lo que es la comunicación, etcétera. Algo bastante delicadito, pero él está bien por otra parte, él se mueve, él camina, él está bien, en fin, pero yo quiero que oremos y levantemos clamor a Dios para que el Señor haga la obra y haya una restauración total en su parte no motora, sino de comunicación, porque es la parte del cerebro que comunica, amén, y es una parte muy importante, es la parte donde usted piensa y dice, es un teléfono, y lo dice, es un teléfono, y usted entiende, ¿no? Y comunica. Es una parte muy, pero que muy importante. Es la maravilla de la creación de Dios. Este organismo que Dios nos ha dado a todos, un cerebro, un estómago, un corazón, unos pulmones, unos riñones, un páncreas. O sea, toda esta maravilla no es una maquinaria, es un organismo vivo. Amén. Bendito el nombre del Señor. Es un milagro tremendo, el milagro de la vida. Y vamos a orar para que Dios intervenga y haga la obra en Manolo. Luego yo voy a pedir que nuestro hermano Oliver nos ayude a interceder, a clamar a Dios, que Dios, el médico puede decir algo, el médico puede decir, bueno, mira, esta situación no es reversible, pero Dios dice, mi palabra dice lo contrario, por la llaga de Cristo fueron ustedes sanados, y cualquier situación, aunque el médico diga lo contrario, es reversible, tiene, amén, esperanza la persona de pedir sanidad completa y total para la gloria del Señor. Amén. Así que pedimos oración unos minutos. Voy a pedir a nuestro hermano Oliver que nos dirija en oración. Saludamos a todas las personas, hermanos que nos visitan. A veces tenemos hermanos que nos visitan, están con nosotros y les saludamos. Qué bueno tener en esta noche. Hay un hermano que es un evangelista de Orlando, él está con nosotros, el de apellido Goldman,
y de nombre Israel, podrá ser, me aprendí el nombre y el apellido en un solo minuto, en 30 segundos, me lo aprendí, de Orlando, visita al hermano, la paz de Dios, mi hermano, Bendiciones, amén, hermano. Dios lo bendiga, el Señor, Dios lo bendiga, gloria a Dios, qué bueno tenerlo, amén, gloria al Señor. Me alegra muchísimo también ver en los cultos a mi hermano Erwin, que sigue viniendo, ¿verdad? ¿Es Erwin o Marvin? ¿Usted? Es Erwin. Bueno, claro, es Erwin. Y estamos contentos de tener a Erwin también. Vamos a estar de pie, mis amados, y vamos a orar por esta petición tan importante que es orar por la salud de Manolo. Que Dios haga un milagro, hermano Oliver. Vamos a pedir que Dios haga un milagro y que esta situación pues sea reversible, amén. Y el Señor obre y que Él pueda volver a tener esa dicha de poder comunicarse correctamente. ¡Oh, gloria a Dios! Y que eso que está ahí en el cerebro desaparezca, porque Dios es el Dios de los milagros. Amén. Dios es el Dios de las maravillas. Amén. Oramos, hermanos. Padre Santo y Padre Celestial, venimos ante tu presencia, Padre de la gloria, dándote gracias, Padre de la gloria. Ahora te pedimos, Padre, y te presentamos, Padre de la gloria, especialmente a nuestro hermano Manolo. Padre de la gloria, tu palabra dice que tú nos creaste del polvo. Para ti no hay nada imposible, Padre de la gloria. Pero también tu palabra dice, Señor, que tú, Señor, llevaste nuestras enfermedades, Padre, en la sangre de Cristo, Padre de la gloria. Y por eso en esta hora venimos ante tu presencia, Padre de la gloria, porque sabemos que para ti no hay distancia, para ti no hay nada imposible. Y en esta hora, en el nombre de Jesús, Ahora, Padre de la gloria, Padre de la gloria, que cualquier paso de la sangre, Padre de la gloria, que se haya formado, Padre de la gloria, en esta hora, en el nombre de Jesús. ¡Dale una oportunidad! Que tú lo quites, Padre, aleluya, en el nombre de Jesús. Quita la basama, la batima, la batima, la batima, en el nombre de Jesús te pedimos, Padre, en esta hora, que tú sanes, Padre de la gloria, en el nombre de Jesús. En esta hora, Padre de la gloria, declaramos sanidad en el nombre de Jesús. No mañana, no pasado, ahora, Padre de la gloria, porque es para tu gloria y es para tu honra, Padre de la gloria, es para glorificar tu nombre, que te pedimos en esta hora en el nombre de Jesús, que tú sanes, Padre de la gloria. Lo declaramos, Señor, en el nombre de Jesús. Lo damos por hecho, Padre Santo, porque nos aferramos a tu palabra, Padre de la gloria, la cual dice que nosotros, Padre de la gloria, en tu nombre, vamos a hacer cosas mayores a las que tú hiciste. Y en esta hora, en el nombre de Jesús, Padre de la gloria, aquí vemos más de uno reunidos en tu nombre, Padre de la gloria. Y por eso nos unimos, Padre de la gloria, como un solo hombre, pidiéndote que la sangre de Cristo sane en esta hora, Manolo, en el nombre de Jesús Santo, y te damos Padre. Gracias te damos, Padre, porque sabemos que tú has obrado como solo tú lo sabes hacer, Padre de la gloria. Gracias te damos porque sabemos que tú has sanado, Padre de la gloria. Gracias te damos, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Aleluya. Dame un cristiano que ore y te diré la victoria que viene. Aleluya. Alguien que ore es suficiente para tocar el cielo. Gloria al Señor. Aleluya. Voy a pedirle a nuestro hermano Gimel que él vaya pasando con el gasofilacio en mano y vamos a orar por estas ofrendas, estos diezmos que damos para el Señor. Oramos que el Señor bendiga tu vida, la vida de tu familia, tu casa sea próspera, haya siempre lo suficiente, de tal manera que puedas tener para dar. ¿Lo oíste? ¿Estás oyéndolo? O sea, porque el creyente debe de tener de tal manera que el Señor siempre provea para poder bendecir a otros. Es un privilegio poder bendecir a otros. Amén. Dice que cuando probamos al Señor en esto y damos nuestros diezmos y nuestras ofrendas, la promesa es: yo abriré las ventanas de los cielos, porque los cielos
tienen ventanas, señoras y señores. Los cielos tienen ventanas. Y Él abre las ventanas de los cielos y derrama sobre nosotros bendición hasta que sobreabunda. Gracias, Señor. Amén. Quizás no vayas a ser un millonario, aunque al ritmo que vamos y como va la inflación, yo creo que va a haber unos cuantos. Aleluya. A buen entendedor, 4 palabras, 2 palabras, suficiente, pocas. Amén. Amén. Pero el Señor te lo da en salud, te lo da en paz, te lo da en una hermosa familia. ¿Qué más queremos? Gracias, La Señor. salvación del alma, el perdón de nuestros pecados, la dicha de ser creyente. Vamos a dejarlo ahí porque vamos a orar. Que el Señor bendiga cada hogar aquí presente. Aleluya. Que el Señor bendiga cada familia. Padre, venimos ante tu presencia, Señor, con una actitud de gracia, Señor. Agradecido, Señor, te podemos ofrendar para tu obra, Señor. Para ti que eres el dueño del oro y de la plata, Señor, en que todo lo puedes, Señor. En esta hora, Padre Santo, te pedimos que tú bendigas estos 10% ofrendas, Señor. Mira aquellos, Señor, que han dado para tu obra, que confían en tu palabra. Abre la ventana de los cielos, Señor, y derrama bendición hasta que sobreabunde, Señor. Te pedimos, Señor, por aquellos que tienen necesidad, Señor. Derrama, Jehová. Que tú también abras la ventana de los cielos, Señor, y le supla, Señor. Ponga paz. Derrama, hermana. En el poderoso nombre de Jesús, te damos las gracias, Señor, porque de ti viene toda dádiva, Padre. Amén. Sí, Señor. Y este pueblo dice un fuerte amén. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Amén. Dios bendiga a todos los hermanos. Vamos a la Biblia, a la palabra de Dios. Tranquilo que antes de las 12 estamos en casa. Efesios capítulo 2, versículo 1. Amén. Vamos a ir leyendo progresivamente hasta el versículo 10. Amén. Efesios 2, 1 al 10. Tenemos 10 versículos bíblicos. Carta a los Efesios, el apóstol Pablo escribiendo a la iglesia en Éfeso. Y dice así la Biblia: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, aleluya, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Palabra de Dios, palabra del Señor. Pueden sentarse, mis amados. Amén. Gloria a Dios. En homilética, y lo he dicho muchas veces, usted puede ponerle título al mensaje y es válido. Pero también no le tiene que poner título, porque también es válido. Pero yo soy de los que me gusta ponerle un título, porque me ayuda a mí mismo a enfocarme. Y si le podemos poner un título, y le he puesto por título a la meditación de esta noche, le he puesto salvos por gracia. Salvos por gracia. Salvos por gracia. Amén. En nuestra iglesia, la iglesia pentecostal, hay muchos coros y muchos himnos que hablan de la gracia salvadora de Dios.
Por ejemplo, yo recuerdo criándome en la iglesia de pequeño, cantábamos un coro muy antiguo que decía: si en verdad tú eres salvo, di amén. Amén. Si en verdad tú eres salvo, di amén. Amén. Si en verdad tú eres salvo, testifica con tu vida. Si en verdad tú eres salvo, di amén. Amén. Gloria a Dios. O cantábamos el himno 185. Oh, bondad tan infinita. ¿Se acuerdan? Hacia el mundo pecador, Dios en Cristo revelando su eterna y santo amor. ¿Se acuerdan? Es Jesús para mí la esperanza de salud. Solo en Él hallaré la divina plenitud. ¿Se acuerdan? Oiga, y usted cantaba o todavía lo canta, eso espero, grandes coros e himnos de la iglesia de siempre que hablan del tema de mayor relevancia para nosotros, como es el tema de la salvación. Porque el enemigo va a jugar con usted según su conocimiento del tema. La salvación es un tema que usted debe dominarlo. Usted debe en esta noche de estar seguro de la misma. O sea, yo no estoy fabricando obras para ser salvo. Yo no estoy alcanzando la salvación. Yo no estoy luchando para que Dios vea cómo yo me porto de bien, que entre comillas lo hago extremadamente mal, y así recibir el beneplácito, el beneficio de la salvación. No, 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 no. Yo soy salvo porque Dios tuvo misericordia de mí. Yo soy salvo porque yo deposité mi fe totalmente en el sacrificio vicario de Cristo en la cruz. Esto no me exime de la responsabilidad personal que yo tengo de servir a Dios. Es más, como soy salvo, hago obras de justicia. Es la realidad. Pero somos salvos por gracia. Amén. Hemos leído una serie de versículos que enfocan lo que es la salvación por la gracia en esta gran epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Efesios es una epístola favorita de este servidor que les habla en esta noche. Aleluya. Amén. Yo no sé si es suya también, pero es una de mis favoritas. Efesios. Después de describir nuestra posesión, diga posesión, espiritual en Cristo, amén, porque somos herederos, tenemos herencia, hemos recibido la herencia de la salvación. Pablo se dirige a una verdad que es una verdad complementaria, nuestra posición en Cristo. Amén. Es muy importante que entendamos nuestra posición en Cristo. Porque según mi posición en Cristo, así yo opero en la autoridad que Cristo me ha dado. Amén. Gracias por los amén. Primeramente, Pablo explica lo que Dios ha hecho a favor de todos los pecadores en general. Amén. Dios ha sido bueno. Dios es bueno. Y después explicó lo que Dios hizo a favor de los gentiles en particular. Porque Dios ha sido bueno con nosotros. Porque nosotros no merecíamos esta salvación tan grande. Esta salvación es primeramente para los judíos. Pero también para el griego que se arrepiente. Y a su nombre gloria, aleluya. ¿Cuántos dan gloria al Señor? El pecador que confía en Cristo ha resucitado y se ha sentado en el trono. Note, la persona que ha depositado toda su fe en el Señor Jesucristo, en este momento está sentado juntamente con el Señor. En lugares celestiales.
O sea, usted no es cualquier cosa siendo pisoteado y pateado de un lado a otro. Usted es un hijo de Dios. Aleluya. Usted está sentado en lugares celestiales. Alaba a Dios y fuera. Amén. Usted está sentado. Judíos y gentiles creyentes han sido reconciliados, ambos pueblos, y puestos en el templo. Gloria a Dios. En el capítulo 2, versículo 11 al 22, habla de un gran templo donde judíos y griegos estamos juntos porque el Señor ha derribado esa pared intermediaria que nos separaba. Aleluya. Y Él hizo la paz. Amén. Aleluya. Alabado sea Dios. Qué gran milagro de gracia. Hemos sido sacados, hemos sido rescatados del gran cementerio del pecado, porque el pecado tiene un cementerio donde hay millones que están ahí en él. Santo Jehová. Muertos están en delitos y pecados. Y hemos sido sacados del gran cementerio del pecado y hemos sido introducidos, aleluya, en el trono de la gloria de Dios. Ya yo no estoy muerto, ahora estoy vivo. Aleluya. Ya yo no soy un pecador que practico el pecado. Ahora soy alguien que supe que fui pecador, pero me arrepentí y soy justificado por la gracia de Dios, por la fe que he puesto en Jesucristo. Vive Dios. Momentos para darle gracias a Dios por esta salvación. Pablo, el gran apóstol, retrocede ahora en estos versículos para reanudar el hilo de pensamiento que había introducido en el capítulo 1. Vaya conmigo al 1, está un poquito antes, en el versículo 19. Está ahí en el Efesios 1:19. Mire, estos son versículos contundentes, son versículos que me llenan de fe. Y dice: ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? No los que creímos un día, y los que van a creer, los que creemos en el presente, los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Todos aquí sabemos que fue el Espíritu Santo que levantó a Cristo de entre los muertos, según Romanos 1:4. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. El gran milagro de la resurrección de Cristo de entre los muertos lo opera, lo efectúa el poderoso Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y entonces, después de la resurrección, porque hay una resurrección, viene la exaltación. Porque Cristo fue resucitado, pero también fue exaltado. Y dice la Escritura: sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Oh, gloria a Dios. Exaltado. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Aleluya. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Yo no sé usted aquí, pero aquí yo veo resurrección. Diga resurrección, exaltación y el encabecimiento, aleluya, de Cristo como cabeza de la iglesia. Amén. Ese encabezamiento de Cristo como la iglesia. Por eso es que la iglesia jamás irá abajo. La iglesia sigue hacia adelante, contra viento y marea. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Dios. Por eso es que dice que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará. Amén. Y promesa tras promesa en el Antiguo y en el Nuevo Testamento se dan a los creyentes, porque el Señor es la cabeza de este pueblo, de este organismo que se llama iglesia. La iglesia, aunque debe estar debidamente organizada, y en realidad nos reunimos y hay una organización, es obvio, tiene que haberla, pero más que una organización, la iglesia es un organismo vivo que depende de la vida de Cristo y la vida que da el Espíritu Santo, cuya cabeza en la iglesia es Cristo. Él es la cabeza.
Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. La iglesia no es cualquier cosa. La iglesia no está aquí para ser vencida, la iglesia está aquí para ser vencedora. Amén. La iglesia no está aquí para que el enemigo se ría de ella, la iglesia está aquí para echar fuera al enemigo. Gloria a Dios. La iglesia no está aquí para que el enemigo arrincone a la iglesia y diga, porque tú no puedes. La iglesia está aquí para seguir adelante, contra viento y marea, gloria al Señor, y decir en el nombre de Jesús, suelta lo que le pertenece al pueblo de Dios. Gloria al nombre del Señor. Yo entiendo, y esto lo vivo yo en particular, que muchas veces tenemos batallas incalculables. Batallas en el silencio de la persona que nadie conoce, nadie sabe, y decir cómo yo voy a tener victoria en esta área de mi vida. La vas a tener, aleluya, porque Cristo te da la autoridad para que en su nombre eches fuera todo demonio. Para que en el nombre de Jesús puedas marchar y ser más que vencedor. Amén. Gloria a Dios. Y a su nombre, gloria. La iglesia está encabezada por Cristo, pero este grupo de creyentes que somos nosotros, Gloria a Dios. aunque todos nosotros podemos ver alrededor nuestro y ver nuestros defectos, que son muchos. Amén. Yo sé que aquí dentro del templo todos somos ángeles. Santo Jehová. Ayer hablaba con una hermana y le decía, usted tranquila, en el templo todo el mundo es un angelito. Aquí todo el mundo tiene no tiene alas, porque eso no es lo que dice la gente, y punita tampoco. Pero todo el mundo un angelito y nos vemos como ángeles. Amén. Y qué bien, qué bien, qué bien. Pero todos aquí sabemos que como seres humanos tenemos defectos. Amén. Claro que tenemos virtudes. Amén. Todos los seres humanos tienen virtudes. Y como hijos de Dios tenemos virtudes también. Pero nuestra humanidad a veces nos pasa una mala jugada. Y hacemos cosas, decimos cosas, actuamos en cosas que no queremos. Pedimos con palabras, sin querer. Damos una respuesta que no es la apropiada. Aleluya. Pensamos algo que no es lo correcto. Trazamos en sí una opinión que no es la correcta. Pero Dios es tan bueno que en medio de toda esta humanidad nuestra nos dice que somos salvos. Amén. Nos dice que somos salvos. I am saved by the blood of the Lamb. Yo soy salvo por la preciosa sangre del Cordero. Yo soy salvo por gracia. Amén. Gloria a Dios. Soy salvo por gracia. Amén. A veces tú como creyente puede ser que te encuentres y digas, pero si soy salvo, ¿por qué estoy batallando con esto? Por eso mismo. Exactamente, eso mismo, exactamente. ¡Aleluya! Si soy salvo, ¿por qué es que me pasa esto, me pasa aquello, me pasa lo otro? ¿Por qué? Y tenemos que tenerlo claro, la salvación es un regalo de Dios y la persona que es salva va a entender su posición. Va a entender su posición. En el capítulo número 2, del 1 al 10, que acabamos de leer estos versículos, lo quise leer, el gran apóstol Pablo declara, amén, la renovación espiritual de todos los hombres, tanto judíos como gentiles, y que es parte íntegra de la resurrección de Cristo. En esta noche tú estás aquí porque Cristo resucitó. Amén. Estoy aquí porque Cristo resucitó. Si Él vive, yo viviré también. Amén. Si Él resucitó, yo resucitaré también. Gloria a Dios. Amén. Porque la resurrección es la suprema manifestación de la potencia de Dios. Hasta ahora ningún líder religioso, llámese como se llame, ha resucitado. Todos están enterraditos y sus huesitos están bien guardaditos. Y a veces te tienen que poner guardias de seguridad porque se los pueden hasta robar. Pero la tumba en Jerusalén está vacía. Porque Cristo resucitó. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¡Oh, gloria a Dios! ¡Era resucitado! Y yo hoy disfruto de esta vida de resurrección porque Cristo va a resucitar. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Se declara con gran claridad esta verdad
y este tema en el versículo 5 del capítulo 2 que acabamos de leer, y lo voy a leer. Dice: aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida. Diga, nos dio vida. Nos dio vida juntamente con Cristo. Y luego entre paréntesis dice: por gracia soy salvo. Como dándonos a entender el gran apóstol Pablo, esto no es algo que tú compras, esto no es algo que tú haces, esto no es que tú te portas bien y por eso te lo ganas. Ese es el concepto de la religión. Yo me voy a portar bien porque yo el cielo me lo tengo que ganar. Y a veces pensamos y decimos: fulano, ese se fue directo para el cielo, ese era un ángel, ese se portó tan bien. Y eso no es lo que dice la Biblia. Porque no es por obra que nosotros hayamos hecho, no es por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo en la cruz del Calvario, es que yo soy salvo. Por gracia soy salvos. Amén. Ahora, en esta sección se divide esta sección en dos partes. La número 1, que abarca del versículo 1 al versículo 3 de este gran capítulo 2 de Efesios, es la vida vieja de pecado. Todo el mundo aquí tiene una antigua vida de pecado. Gloria a Dios. Santo Dios. Yo nací en la iglesia. Aquí no importa si hayas nacido en la iglesia, chicos, tienes que entenderlo de una vez por todas, que el que tú hayas nacido, o sea, en la iglesia, no te hace cristiano. Santo Dios. O sea, el que a mí me hayan dedicado de niño al Señor, dedicado como lo hicieron de bebé, no me hace automáticamente cristiano. Porque según fui creciendo me di cuenta que tengo un problema, que es un problema muy, pero muy serio, que es un problema con el pecado. Santo Jehová. Que solo Cristo me puede dar victoria. Porque quiero hacer lo bueno y no lo hago. Gloria a Dios. Qué disyuntiva, ¿no? Qué batalla interior. Cuando quiero hacer lo que quiero, no lo hago, no lo logro hacer. Quiero ser bueno, no puedo lograrlo. Amén. Es que yo me porto también. Y el Señor te está diciendo: no es por tus méritos, es por el sacrificio de mi Hijo Jesús. Aleluya. 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 La antigua vida de pecado es una vida muy atroz. Por ejemplo, hay personas que vienen a la iglesia y las personas que a veces vienen a la iglesia dicen: yo llegué a la iglesia herido totalmente, destruido totalmente. El pecado me maltrató, pero hoy puedo decir que soy salvo, soy feliz, me siento que he cambiado, y de hecho cambié. Gloria a Dios. Hay otro sector en la humanidad que dice: yo no voy a esa iglesia está llena de hipócritas. En esa iglesia hay una cantidad de hipócritas. Increíble. Pero es que la iglesia no te salva, porque la iglesia precisamente es para gente enferma. Aleluya. Ahora, si usted llega al hospital hoy, al salón de urgencia, y le dice allí al que está atendiendo a la enfermería, le dice: yo estoy aquí porque estoy sana, le van a decir: wow, that's crazy. Send him home. What's he talking about? ¿De qué está hablando este hombre? Porque el enfermo se siente enfermo, sabe que está enfermo y va al hospital porque necesita ayuda. Aleluya. La persona que viene a la iglesia es porque sabe que está mal, porque sabe que no está sana, porque sabe que necesita ser sanado, y viene a la iglesia. Y el hospital del Espíritu Santo es la iglesia. Y la receta es la palabra y el antídoto es la sangre de Cristo. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Pero nuestra vida, antes de venir al Señor, se proyectaba con 5 características que son muy relevantes. Amén. Gloria a Dios. Y vamos a ir tocando algunas de ellas. Amén. Y el apóstol Pablo distingue cuanto menos 5 de ellas que sus lectores vivieron antes, digo amigo, antes de conocer a Dios, porque antes de conocer a Dios estábamos lejos. Éramos personas que estábamos lejos del Señor. Número 1, era una vida de muerte espiritual. Una vida de muerte espiritual. Lo más triste que puede haber en una persona es
que esté físicamente bien, que vaya al médico y le diga, usted tiene un colesterol de atleta. ¿Y usted qué toma? Aleluya. La presión, la tengo al kilo. Glucosa, niveles, pero usted está bien. Pero luego le hacen una revisión y espiritualmente está muerto. Aleluya. Amén. Porque el pecado produce muerte. La palabra muerte, delitos, muerto en delitos y pecado, habla de muerte porque habla de ¿qué? De separación de Dios. Separación de Dios. Yo quiero que alguien lea Génesis 3:23. Vamos a leer un poquito de Biblia. ¿Le parece? ¿Me da 10-15 minuticos más? ¿O lo tengo menos mal? Amén, aleluya. Génesis 3:23. ¿Lo lee? Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. ¿Quién lo sacó del huerto? Jehová. ¿Quién lo sacó? ¿El diablo lo sacó? ¿La serpiente lo sacó? ¿El enemigo lo sacó? ¿El tentador lo sacó? ¿Quién lo sacó? Jehová lo sacó. Porque la paga del pecado es muerte. Separación de Dios. Amén. Antes de conocer al Señor, la vida vieja de pecado era vida muerta. No era vida, era una muerte espiritual en la que estábamos. Y el pecado trajo la muerte. Romanos 5:12. Rápidamente, Romanos 5:12. Amén. Romanos 5:12. Aleluya. ¿Alguien lo puede leer? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Sí. y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Exactamente. Más claro ni el agua, digámoslo así. La muerte entró por un hombre y nos vino a todos. Amén. Colosenses 2:13. Rápido. Colosenses 2:13. Gloria al Señor. Aleluya. El pecado trajo la muerte. Trajo la muerte. Amén. Aleluya. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Gloria a Dios, gloria a Dios. Tremenda, ¿verdad? Palabra, tremenda promesa del Señor. La palabra de Dios aquí dice que estábamos muertos en delitos y pecados. La palabra pecado es separación de Dios, eso produjo separación, la muerte. Amén. Paga del pecado es muerte. Pero delitos es transgresión, eso es un delito. En griego es paraptoma, que significa pasos falsos. ¿Cuántos de los que estamos aquí, teniendo nosotros buena estabilidad, buen equilibrio, a veces hemos dado un paso falso? Y así con la juventud que tenemos, y nos cae. Pedimos un paso falso. Esos son delitos. Amén. Pecados, cuando habla de pecados, aquí en Efesios, del griego amartiai, significa actos de errar el blanco. Actos de errar el blanco. Es como cuando alguien está tirando con el arco y no pega al objetivo. Amén. Hay un error. Amén. ¿Cuántos me están oyendo? Está errando el blanco. No son capaces de dar al objetivo. Eso es el pecado. El pecado es que yo quiero hacer lo bueno, quiero llegar, no puedo y de hecho me voy fuera de lugar. No logro pegar al objetivo. Amén. Ambas son palabras gemelas, por así decirlo, y sugieren actos deliberados contra Dios y su justicia. Amén. Es decir, que cuando alguien está en pecados y delitos, es que de alguna manera estos actos son deliberados contra Dios. Son deliberados. Alguien dice, no, la gente sabe lo que está haciendo. Aleluya. Amén. La gente sabe lo que está haciendo. Y sabe que lo que dice es malo y es pecado. Y lo que piensa es malo y es pecado. Amén. Y que el emborracharse es pecado. Y que el mentir es pecado. Y estar en contienda es pecado. Y le voy a dar la lista, no se la quiero dar, pero le puedo dar una lista
lista interminable. Y la gente lo hace deliberadamente y sabe que es pecado. Sí, amén. Aleluya. Amén. La gente toma licor y sabe que es pecado. Santo. Amén. Pero lo sigue haciendo. Son actos deliberados contra Dios y su justicia y los llevan a una derrota para vivir como Dios lo quiere. Amén. Ellos no quieren, pero Dios tampoco lo quiere. Amén. Y están deliberadamente enfrascados, sumidos en un pecado tras otro. Porque un pecado te lleva a otro. Un pecado te lleva a otro. Por ejemplo, la persona que toma licor o toma guaro, según Centroamérica, he aprendido de eso muchos años, gloria a Dios. Persona que toma licor, que está tomando licor, se emborracha y es capaz de meterle un puñetazo. Ay, santo. Y luego se da cuenta y dice, ay, yo no sabía lo que estaba haciendo. Por eso es que hay hombres abusadores y abusan a sus esposas cuando toman, etcétera, etcétera, porque ese pecado los lleva a otro pecado. Amén. Y ese pecado lo lleva a otro pecado, y otro pecado, y otro pecado. Y cuando viene a ver, está sumido en la maldad, en la miseria, en el dolor, delitos y pecados. Y el único que puede romper ese ciclo pecaminoso es el Señor Jesucristo de nosotros. Y a su nombre gloria en esta noche. Amén. 5 características muy interesantes es que caminan o andan o andaban siguiendo la corriente del mundo. La persona antes de venir a Cristo dice que andaba en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Conforme al príncipe, estoy en el versículo 2, ¿está ahí conmigo? Al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Quiere decir que la gente, sin ellos darse cuenta, y están fuera completamente de la voluntad de Dios y piensan que están haciendo algo bueno, pero el enemigo es el que los está dirigiendo. Ellos están bajo la potestad del príncipe de la potestad del aire. Satanás los está dirigiendo. Aleluya. Dirigiendo sus pasos. Amén. ¿Me están oyendo? Gloria a Dios. Entonces hay personas que dicen, yo no puedo dejar este vicio. ¿Cómo lo va a dejar si Satanás lo está dirigiendo? El único poder que hay para romper el vicio es el poder del Espíritu Santo. Amén. Sangre de Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. El vicio se rompe en el poder del Espíritu Santo. La sangre de Cristo rompiendo las garras del pecado. Aleluya. La droga. La gente no puede dejar la droga. La gente no puede dejar el alcohol. La gente está atada al cigarrillo. Amén. Gente que se fuma una cajetilla, 2 cajetillas, 3 cajetillas al día. Fuman como carreteros, como dicen en la península ibérica, como carreteros. Tienen pulmones calcinados. Saben que se van a morir prematuramente. Siguen fumando. No pueden dejar de fumar. Es la atadura del pecado. Igual que el que toma, igual que el que cualquiera que sea el pecado. Porque a veces hablamos solamente de estos vicios, pero hay otros vicios. Son terribles, que destruyen vidas, que destruyen familias, que destruyen matrimonios, que destruyen hijos. Aleluya. Amén. Y solo Cristo puede romper las garras. Gloria a Jesús. Y caminan siguiendo la corriente del mundo. Y dice aquí también la palabra que anduvieron conforme al príncipe de la potestad del aire. 2 Corintios 4:4. Alguien lo lee rápido. 2 Corintios 4:4. Amén. ¿Alguien lo puede leer? Le espero. No todos a la vez porque no podemos. En los cuales el Dios de este siglo Correcto. cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Así es. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Por eso es que usted le habla, por ejemplo, usted puede tener un familiar, un pariente, un amigo, un compañero de trabajo, alguien que está al lado suyo, le habla del Evangelio y está entumecida su mente. Entenebrecida, totalmente. Hay una venda. No puede ver la luz del Evangelio. Amén. Porque ellos creen que nosotros lo que tenemos es una religión. O estamos involucrados en una secta. Porque ustedes son muy religiosos.
pero no se dan cuenta que lo que nosotros tenemos es vida eterna. Amén. Aleluya. Es salvación y vida eterna. Santo Jehová. Alabado el nombre del Señor. Y cuando hace así el Señor, que entra en nuestro corazón, esa venda se cae. Y la persona cuando sabe dice, yo no puedo creer que yo hacía lo que hacía. No puedo creer esto. Que yo era tan malo. Amén. Y decía que era bueno. Aleluya. Y era malo. Gloria a Dios. Amén. Amén. Sí, Señor, todo el resultado de caminar, andar conforme al príncipe de la potestad del aire. Y habían vivido también una vida, una vez, en los deseos de la carne. Los deseos de la carne, según dice en el versículo 3, dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. ¿Haciendo qué? Ayúdenme, por favor. La voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Amén. O sea, nosotros vivíamos en la voluntad de la carne, los deseos de la carne. La carne era la que mandaba. Ahora no. Ahora quien manda es el Espíritu. Amén. Por eso ya tú no vives conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Gloria a Dios. O sea, tú no vives conforme a la ley, sino conforme a la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Por eso ya no hay condenación para mí, porque el Señor me ha dado libertad. Y ya yo no estoy bajo la condenación del pecado. Gloria a Dios. Amén. Y eran por naturaleza, dice Pablo, hijos de ira. Hijos de ira. Terrible, ¿no? Pero ya en el versículo 4, del 1 al 3, vemos las características de la vida antigua, pero del 1 al 4 vemos la nueva vida en Cristo. Nosotros tenemos nueva vida. Amén. Amén. Nosotros disfrutamos de nueva vida. Nosotros somos nueva criatura. Yo no dije, nosotros somos personas que caminamos sin jamás cometer un pecado. Eso no es lo que dije. Eso no fue lo que dije. Una perfección total sin pecado no existe. Quien te diga lo contrario tiene una doctrina un poco al revés, por no decir bastante. Santo Jehová. Amén. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Quiere decir que el creyente no practica el pecado. Es por eso que cuando el creyente peca, se siente tan mal e inmediatamente viene al pie del Señor y le dice, Señor, perdóname, límpiame con tu sangre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque el creyente es nueva criatura. Amén. Dios ha hecho en tu vida y en la mía el gran milagro del nuevo nacimiento. Naciste de nuevo. Por eso es que hay personas que cuando, por ejemplo, son salvas, nos dicen, ay, yo no sé, pero veo la hierba más verde, el cielo más azul, los árboles más lindos. Amén. Lo ve todo diferente, porque nació de nuevo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Antes yo no oraba, ahora estoy orando. Antes yo no creía, ahora estoy creyendo. Aleluya. Eso nos pasa a todos. Entonces, a mí me pasó. Amén. El deseo de buscar a Dios. El deseo de estar en el Señor. De buscar a Dios. Por eso cuando yo veo a una persona que me dice que es cristiano y usted lo invita a orar, dice, me perdona, no tengo tiempo. Porque el creyente verdadero, cuando usted lo invita a orar, dice, amén, vamos a orar. Aleluya. Amén, vamos a cantar. Amén, vamos a alabar. Amén, aquí estamos en la presencia del Señor. Aleluya. Y hay un deseo. Sí, Señor. Porque esa persona ha nacido de nuevo. Gloria a Dios. Esa persona no se siente obligada a buscar a Dios. Esa persona le nace tener comunión con Dios. Orar, leer la Biblia, venir al templo. No hay que estar detrás de la gente pinchándolo. Cuando ya yo veo un cristiano que hay que estar pinchándolo, hay un problema. Big problem. Amén.
Yo estoy diciendo verdades por Facebook Live, ya vamos a terminar ya pronto, ¿sí? Amén. Pero estoy diciendo verdades que son muy contundentes. Cuando yo tengo que estar detrás de él, ay hermanito, ay que mira, ay, no, el creyente verdadero, no hay que estar detrás de él pinchando. El creyente verdadero ha sufrido un cambio. Amén, amén. Bendito Dios, aleluya. Amén, gloria a Dios. Sí, Señor. Un cambio de adentro hacia afuera. Sí, sí, así es, aleluya. Piensa diferente, cree diferente, habla diferente, camina diferente, se viste diferente, actúa diferente, hasta se ríe diferente. Amén. Amén. Oh, amén, que sé que le fería. Gloria a Dios. Aleluya. Es esa nueva vida que hay en Cristo. Amén. Versículo 4 dice, pero Dios, diga conmigo, pero Dios. Dios. Hasta ahora la cosa va fea, va mal, pero Dios. Ahora hay un cambio de tónica. Ahora gramaticalmente, pero Dios. Esto era yo, un pecador subido en delitos, en pecados, muerto, haciendo la voluntad de mi carne, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida. Gloria a Jesús. Juntamente con Cristo, por gracia soy salvo. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Gloria a Dios. Lo que repite aquí en este versículo se lo dice allá en el versículo 3 del capítulo 1. Tu posición en Cristo. Gloria al Señor. Nos hizo sentar. Esto no es algo que tú hiciste en tu poder, no es algo que tú hiciste en tus méritos, no es algo que tú hiciste con tu fuerza, es algo que hizo Dios en tu vida, en mi vida. Aleluya. Gloria a Dios. Voy terminando, tranquilo. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. It's a gift of salvation. Es el don de la salvación. Es el don de la gracia. Gloria a Dios. Tengo un problema, pero un problema grande, enorme, como el tamaño de un castillo. Tengo yo un problema con creyentes que me dicen a mí que para ser salvos tienen que hacer algo. Eso, tengo un problema. I have a problem. Porque lo único que dice la Biblia, lo que tú tienes que hacer para ser salvo es depositar toda tu fe y tu confianza en los méritos de Cristo en la cruz del Calvario. Eso sí que es cierto. Yo no tengo que guardar nada, yo tengo que poner mi fe, depositarla en Cristo Jesús. Obviamente que esto a mí no me exime de una responsabilidad de vivir en santidad, no me malinterprete. Amén, amén. Yo no le estoy dando a usted licencia para pecar, yo no le estoy diciendo a usted que usted viva como el diablo y crea que es hijo de Dios, eso yo no se lo estoy diciendo. Usted como hijo de Dios tiene que vivir como un llamado de Dios, Amén, como amén. un hijo del rey, como alguien lavado y comprado con la sangre del Cordero. Gloria a Dios. Dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, note, no por obras, para que nadie se gloríe. No por obras. Amén. Todos aquí podemos sacar de nuestra maleta las obras que tenemos. Yo saco de mi maletín y digo, yo hice esto, yo hice aquello, yo hice lo otro, yo fui bueno en esta área, bueno en aquella área, yo me porté bien aquí, yo hice aquello, yo hice lo otro, y son obras tras obras, tras obras, tras obras. Eso me sirve a mí, quizás para levantar mi ego, quizás para yo mismo decir que he hecho algo, pero con Dios yo no voy con ese cuento. Mis obras no valen en cuanto a salvación. Amén. Mis obras no valen en cuanto a salvación. O sea, en efecto, mis obras no valen para nada. Son como trapos de inmundicia. Dios no las acepta como válidas para yo ser salvo. Porque Él quiere que yo entienda, y yo espero que aquí lo hayamos entendido ya, que yo soy salvo por el sacrificio de Cristo en la cruz. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Por eso es que yo, y usted también, y todos nosotros aquí, oímos
oímos a tantos creyentes y usted ve que usted le habla del Señor y usted sabe que su vida está mal, pero ellos hablan versículos bíblicos y tú dices, ¿qué cosa es? ¿Qué? Esos son que están lanzando obras. Yo me justifico, yo puedo lanzar aquí versículo tras versículo, sabiendo que estoy mal, sabiendo que estoy muy mal, sabiendo que estoy requete mal, pero mis obras me llevan a lanzar hasta versículos bíblicos de memoria. Yo lo he dicho en innumerables ocasiones y lo vuelvo a repetir por si alguien no lo ha escuchado todavía. Yo he ido a hablar con personas que yo sé que están apartados. Porque dígame usted, una persona que está en el Señor tiene características. Y una persona que no lo está también demuestra características. Por sus frutos los conoceréis. Demuestra características. Y he ido a hablar con esa persona. Y esa persona termina predicándome a mí. Ajá. Hablándome de la segunda venida de Cristo, del rapto de la iglesia, de la gran... Yo digo, pero ¿y esto qué cosa es? Si sabe más Biblia que yo. Si sabe más Biblia que yo. Así es. Pero se está tratando de justificar porque sus obras lo quieren llevar ahí. Pero todos aquí sabemos que no podemos justificarnos. Amén. Nuestra fe tiene que estar depositada en el Señor. Amén. Amén. Yo tengo que estar agarrado, asido de Cristo. Agarrado del Señor. Yo no soy tan fuerte como pretendo ser. Amén. Amén. A veces usted ve a una persona y dice, qué fuerte es, qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte, qué fortaleza. Y resulta que no es tan fuerte como piensa. Porque aquí nadie es fuerte. Aquí todos somos débiles. Pero la Biblia dice lo contrario, diga el débil, fuerte soy. Y la Biblia dice más, cuando soy débil es cuando soy fuerte. Se lo dijo Pablo a los Corintios, cuando soy débil es cuando soy fuerte, porque esa es la vida de fe. Oh, Alimanó, Bensaí, más. Yo no le puedo decir a usted cómo yo he venido a cultos en estos últimos días sin fortaleza física, mental, emocional, y cómo Dios me ha dado un levantón en el culto, alabado el Señor, que ha sido el Espíritu Santo el que ha producido, aleluya, ese levantón. No he sido yo. Él quiere que su poder se perfeccione en mi debilidad. Y a su nombre, gloria. Debo terminar en esta noche. Gloria a Dios. En el versículo 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Aquí hay un poquito de, no es que haya controversia, sino que hay que saber interpretarlo, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Yo no soy salvo por obras, pero el resultado de mi salvación, pareciera increíble que lo que yo estoy diciendo me estoy contradiciendo, pero no. Pero el resultado de mi salvación son buenas obras. Gloria a Dios. Let it sink in. Deja que medita en esto que te acabo de decir. No soy salvo por obras, pero el resultado de mi salvación, que no tuve que hacer nada, me lleva a hacer buenas obras. Aleluya. Porque la fe sin obras es muerta. Dios te bendiga. Somos salvos. Salvos, gracias, aleluya. Da gloria a Dios. Vamos a estar de pie y terminar este culto maravilloso el domingo en la noche. Vamos a adorar a Dios. También las jovencitas vienen. Adoramos al Señor. Oh, adoramos al Señor. Adoramos al Señor. Oh, ha valido la pena venir al culto, ¿verdad? Yo salgo diferente de como vine. Gloria a Dios, ha valido la pena. Te adoramos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Adoramos al Señor. Adoramos al Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Llena este lugar, derramando tu amor. Sí. Tu amor he venido por ti, a tus brazos de amor.
todo lo que emprendas en esta semana, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, te prospere, te ayude en todo. Oremos al Señor. Oremos. Santo el Cordero. Padre, gracias te damos. Señor, te damos gracias por la Gracias, fidelidad, gracias. Gracias. el cuidado que tú tienes de Te tu adoramos, iglesia, Señor. Gracias por recordarnos, Señor, tus excelentes promesas y saber que tú eres un Dios perdonador, como dice la Escritura, amplio en perdonar. Nos has confrontado con tu palabra que es verdad, Señor. Gracias por vernos en el espejo de tu palabra y saber cuán misericordioso tú has sido para con nosotros, Señor. A decidir, Señor, darnos vida estando nosotros muertos en delitos y pecados. Gracias por el sacrificio expiatorio. A ti toda la gloria y toda la honra. Gracias por prepararse delante de ti para la edificación de la iglesia. En el nombre de Jesús. Porque tu palabra exhorta, tu palabra consuela y tu palabra edifica. Y hemos por el Espíritu Santo salido edificados en esta noche, Señor. Gracias porque no hay condenación para los que han sido justificados en Cristo Jesús. Gracias por la esperanza viva a la cual tú nos has llamado. Te pedimos en el nombre de Jesús que de regreso a nuestros hogares tu misericordia y gracia y paz nos acompañe, Señor. Y que tu iglesia, con la ayuda del Espíritu Santo, cobre ánimo para seguir congregándonos. Gracias por aquellos que también en sus casas disponen con la misericordia del Espíritu Santo la voluntad, Señor, a distancia de seguir las predicaciones, no mirando al hombre, mirándote a ti como tú mandas, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Gracias, gracias, gracias. A ti toda la gloria y toda la honra. Gracias, a ti te bendecimos y a ti te exaltamos. En el nombre de Jesús. Y tu pueblo dice: Amén. 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 Aleluya.